La herencia biológica y cultural del hombre llegan a una encrucijada cuando se hace difícil distinguir qué tanto de la conducta es herencia genética o qué tanto puede ser herencia cultural. Resultando difícil confrontar los prejuicios hacia la homosexualidad, con las evidencias científicas al margen de los hechos y contexto histórico y sociocultural. Sobre todo, cuando la conducta es moderada por el código ético establecido por el sistema social, y con el que se intenta justificar moral y racionalmente la postura de quienes ostentan el poder, induciendo a adoptar sus ideas, enajenados y obedientes, en respuesta de sus intereses. Preguntarse qué tan natural o antinatural es la homosexualidad, cuando la evidencia científica del sexo no es restrictiva, sería tanto como tratar de responder qué tan natural o antinatural es la socioculturización del hombre, que obedece más a una pretensión social que exige la moderación de su conducta. La homosexualidad ha estado presente desde los orígenes de la humanidad, como también ha sido observada en el reino animal, cuyos elaborados rituales de cortejo repercuten en el grupo, de forma directamente proporcional a su complejidad y organización social. Pero a diferencia de los animales, el hombre cuenta con la facultad de transformar el medio ambiente con la responsabilidad de los efectos de sus causas. Dicho de otro modo, la naturaleza le dio la facultad de crear y transformar, pero en la forma de hacerlo nada tiene que ver con la naturaleza propiamente dicha. El hombre crea ciudades, destruye ecosistemas, altera la ecología, hace mala planeación del constante y desmedido crecimiento poblacional, genera escasez, provoca devastación de recursos naturales no renovables, contamina el aire, contribuye al cambio climático, deforesta, erosiona la tierra, seca ríos y mantos freáticos. Como tirar piedras a su propio tejado o escupir para arriba sin evitar que le caiga en la cara. Pero con una apreciación irreflexiva e imparcial, emite juicios con la fiel convicción de que sus ideas son únicas y las correctas. En efecto, las ideas de hoy no son únicas, porque han cambiado con el tiempo y entre las culturas, dejando una huella cronológica de su historia, de los méritos, la importancia de los hechos o los acontecimientos sociales, económicos, políticos, religiosos e incluso los biológicos. Presuntuoso de su inteligencia, evade su responsabilidad con la disculpa de que el sujeto no es capaz de percibir las ideas de su entorno, porque su perspectiva lo hace verse como objeto de su propia realidad. Para comprender mejor esto, metafóricamente escoja ser el personaje de la Edad Media que mejor le parezca, ubíquese en una alta torre y asómese por la ventana. Desde ahí, tiene una vista panorámica de la plaza pública, un acontecimiento importante está por iniciar, la concurrencia grita apasionadamente y uno a uno, los comediantes hacen gala de sus ostentosos ropajes, la nobleza y los clérigos hacen su aparición, el bullicio es interrumpido por el redoble de tambores anunciando la entrada a escena de la víctima, del protagonista y el silencio se rompe con gritos quémenla, quémenla. En otra época, si es usted mujer cambie su atuendo, por un vestido con un escote tan amplio que la orilla del cuello apenas pueda sujetarse al borde superior de sus pezones, apriete con tal fuerza hasta que sus senos alcancen un exuberante y provocativo volumen. Si es usted hombre, colóquese una peluca de blancos rizos, polvéese el rostro hasta que adquiera el color más pálido posible, píntese un negro lunar junto a la boca, o si lo prefiere puede hacerlo en el pómulo. Con extrema delicadeza saque su pañuelo de encaje, envuelva con su dedo índice, levante el meñique y sujete el lienzo con el pulgar y el dedo medio. Y no olvide los imprescindibles tacones. Ahora ya están caracterizados, asómense a la ventana. En la plaza pública, donde antes había una hoguera ahora se observa una guillotina, y la gente aclama, que le corten la cabeza. Pero en la actualidad, si intentara clamar justicia con los métodos del pasado, su voz sería como un grito en el desierto, porque difícilmente habrá quien le haga caso. En las dos primeras tramas, en un estado vivencial ajeno, pasivo y reflexivo y no como el espectador de una película, desde su ideología, criterio o moral, pudo haber establecido juicios dependiendo de qué tan grotescas le resultaran las escenas. Sin embargo, cada uno de los participantes que vivían su momento, no compartirían su particular punto de vista. Están tan compenetrados en su medio social, que no les es posible darse cuenta de la perspectiva y los prejuicios que usted tiene, más aún, cuando comparten la vehemencia de sus máximas autoridades.
Por último, trate de concebir la imagen de un ser extraterrestre. Con toda seguridad su forma tiene al menos una cualidad de los reinos animal, vegetal o mineral. Posiblemente le puso ojos, manos, pies, tentáculos, baba, hoja, ramas o es de color verde. Porque su ficción difícilmente podría concebirla con elementos distintos a los que reconoce en su entorno, ya que toda idea que se genera toma como base la realidad. De igual forma sucede cuando equivocadamente se califica a la homosexualidad de antinatural. Tenemos la facultad natural de elaborar y emitir juicios, pero estos, per se, no son de origen natural, ya que los construimos a partir de la enajenada concepción de las cosas y los basamos en lo que a nuestro entender, creemos que así debía ser. Al calificar a la homosexualidad de antinatural, aplicamos un infundado juicio no natural, cuando sus bases están sustentadas en un erróneo concepto de lo natural. Sobre todo, cuando se pretende evadir la realidad, ignorando que la homofobia es una conducta agresiva y por lo tanto puede ser normada, regulada y controlada. Pero en su lugar, ha sido preferible censurar, reprimir y erradicar a la homosexualidad, al grado de haberla considerado enfermedad mental y curarla con la gracia de Dios. Como atributo humano y a diferencia de los animales, la conciencia del hombre le ha permitido la facultad de la culturización y el humanismo. Reuniendo en su sexualidad distintos factores, cuya complejidad va más allá de un simple miembro, ya que está circunscrita en el ámbito sociocultural de su materialismo histórico y al margen de la naturaleza. En distintas épocas se han establecido normas enfocadas a un supuesto bien común, en un círculo autorregulatorio en el que, el hombre establece las normas que regulan su conducta y su actuar, mismas que a su vez, modifican de nueva cuenta las normas. Por otro lado, justifica su enajenación, porque al abrir los ojos al mundo, todo ya está hecho y se nos programa para aprender a obedecer sin cuestionar, a través de una educación prejuiciada hacia el rechazo de la homosexualidad. Lo que no tiene justificación es la nulidad del raciocinio para formar nuestro propio criterio a partir de cuestionar los juicios, las normas y sus fundamentos. Que como muchos, si no todos, los prejuicios hacia la homosexualidad sitúan su origen en la Biblia. Para conocer y entender cuándo y cómo se empezó a gestar la homofobia, y quiénes son responsables de sus causas y efecto, se hará una retrospección histórica con dos de las controversiales teorías del origen del hombre, la religiosa y la evolución darwiniana. La primera, sustentada en una fe inculcada a partir del miedo, la segunda, con argumentos científicos basados en evidencias objetivas. Cuando el hombre primitivo se separó del grupo de primates que le dio origen, las primeras organizaciones sociales fueron denominadas familia. El obligado crecimiento las hizo más complejas, agrupándose en tribus y clanes expuestas a las inclemencias. Los valores eran la ayuda mutua y recíproca, el respeto, la autoridad, experiencia y sabiduría de los ancianos y, la procreación en las mujeres. Los valores exigían una lealtad al grupo, para asegurar la supervivencia ante los embates de la naturaleza e invasión de otras tribus. El respeto a los ancianos les permitía aprovechar y conservar sus conocimientos y experiencias como un incipiente acervo cultural. En lo relativo a las mujeres, éstas aseguraban prolongar la progenie. En cuanto a la aplicación de justicia, no distaba mucho de aquella que se cita en Éxodo 21, 23 a 25, mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, y que sin dudarlo, más tarde inspiraría la ley del talión. Los juicios se emitían por la opinión pública, los víveres se distribuían equitativamente, el valor y la fuerza se exaltaban como virtudes y contrariamente se condenaba la cobardía como un antivalor. La práctica sexual, en cambio, no estaban muy distante de las manifestaciones de nuestros parientes evolutivos más cercanos, los primates. Estaban reguladas por los periodos menstruales reproductivos, no muy diferente del comportamiento animal. Aunque hoy, puede interpretarse como una promiscua sexualidad primitiva. Según Desmond Morris, la división del trabajo influyó para que la conducta sexual del hombre distara del resto de los primates, llegando a concebir al acto sexual como la necesidad reproductiva que afianzaba la sociabilidad, en la que se involucraban sentimientos aunados a la muy preciada y reciente adquisición del orgasmo.
En la medida que el hombre se vuelve sedentario y descubre la agricultura y la ganadería, las cosas cambian radicalmente. El crecimiento de los pequeños grupos rompen con la liga que los unía al núcleo original, transformándose en una comunidad de diversos grupos familiares. La prioridad de lealtad cambia, si antes se procuraba al grupo ahora sería a su linaje. Surge la propiedad privada y ante el robo, la avaricia y el egoísmo entre otras cosas, comienza a vislumbrarse la presencia de la monogamia como el medio por el que se aseguraría el patrimonio familiar. Las cosas empezaron a adquirir complejidad, cuando el judaísmo pretendió normar la sexualidad en función a los bienes materiales. La sociedad sin clase empezaba a ser desplazada por otra con tintes de esclavismo. El esclavo sería un personaje sin nombre, sin derechos, ni vida propia. Su único valor era el que se obtenía de él como producto. Al término de esta transición, se definen dos extremos, el dominante y el dominado. La tendencia se inclinaba hacia la consolidación y perpetración de la fuerza opresora. La vieja lealtad al grupo ahora se transformaba en una fidelidad al Estado esclavista, privilegio de los hombres libres. La moral y las leyes exaltan el heroísmo, la guerra, la vigilancia y desprecio a los esclavos, la patria y la defensa de la misma. Cualquiera distinto a hombre libre se consideraba extranjero, proletario, artesano, mercader, siervo o esclavo, y no tenía valor, ni derecho a portar armas. En los enfrentamientos, la relatividad de la moral polarizaba la ideología de los grupos, el dominante peleaba para conquistar y dominar, mientras que el otro lo hacía por su libertad e independencia. La moral del conquistador no censuraba el exterminio de todo varón enemigo, porque la posibilidad de que éstos empuñaran un arma representaba un peligro inminente. Los niños y las mujeres, en cambio, eran los trofeos de guerra destinados a la esclavitud. El hombre propietario de bienes dejaría su herencia a los hijos, porque la mujer como objeto sexual y de procreación le era totalmente ajena a él. La necesidad de asegurar la continuidad de la riqueza a su descendencia estableció a la monogamia como ley, exigiendo fidelidad únicamente a las mujeres o pena de muerte o esclavitud.